Ya, entonces, de cualquier manera, nuestra clase va a quedar grabada. Si alguien no pudo ingresar a esta hora, pues quedará grabada. Pienso subirla más bien al YouTube, que funciona mejor que, no sé cómo funcionará el Zoom, la nube, así que voy a preferir subirlo a YouTube. Entonces, a ver, quisiera hacerles una pequeña reflexión acá. Voy a compartir la pantalla. Cuando suelo tener problemas cuando estoy compartiendo pantalla, así que si estoy hablando y ustedes no están viendo lo que estoy describiendo, por favor avísenme. Ahorita deberían estar viendo una hojita que dice COVID-19 en Excel. ¿Todos ven eso? Sí. Gracias. Ya. Entonces, este es mi propio registro, fuente del comercio, y ustedes ven el número de infectados por día desde el martes 10. Se supone que la proyección podría levantarse geométricamente. O sea, hoy día que es lunes 16, probablemente los casos están en 37, podrían dispararse en 2 o 3 veces. O sea, probablemente llegar a 100. Eso nos indicaría que estamos en un caso serio de propagación de la enfermedad. Así que, bueno, la idea no es asustarles. Les voy a compartir también un video, un artículo me parece que es el Washington Post, que se ve cómo se contagian las personas unas a otras en una simulación. La idea que por lo menos, por la estrategia que sugiero yo, es quedarse en casa, ¿no? Incluso si somos buenos en limpiarnos las manos y cuidarnos, si ustedes salen, podrían ser portadores temporales del virus. Idea, o sea, si fuimos a un café, tomamos la taza, nos contagiamos y de ahí tomamos un pasamano, llegamos a casa y nos lavamos, pero no nos contagiamos, pero en ese pasamano pudimos haber dejado el virus, así que podríamos ser estadísticamente sujetos que la propagación de la enfermedad. Así que, por favor, quédense en casa. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Ahora, sí, como no hemos hecho la evaluación del capítulo y lo tenemos que hacer desde casa y lo cancelamos el viernes, sí quisiera que nuevamente lo preparemos, proyectemos para hacerlo el próximo viernes. Lo haríamos de forma virtual, tendríamos relativamente corto tiempo. Y bueno, yo confiaría que lo que queremos evaluar es el conocimiento de cada uno. Así que lo harían desde casa. Nos conectamos así como esta clase que estamos haciendo. Yo les posteo el examen. Ustedes lo resuelven, lo escanean, lo toman una foto y lo envían. Obviamente siempre hay la posibilidad de que alguien comparta su información con otra persona, pero bueno, quisiéramos abogar a la ética de cada persona y a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Preferiría que alguien me envíe su documento y evidencie lo que sabe, que trate de pasar el trabajo de otra persona como el suyo. Que de eso ya estamos un poco cansados de ese tipo de corrupciones en nuestro país. Pero bueno, ese es un tema pendiente. Entonces, a ver, me voy a cambiar a compartirles un PowerPoint, y ahí empezamos a trabajar más intensamente. Alfredo, perdón, sí. ¿mencionaste qué día es el examen? Sería el día viernes. ¿En qué horario? Este curso podríamos hacerlo a las 8:30. Ya, gracias, Alfredo. Solo de torsión, ¿cierto? Solo de torsión. ¿Y no podría ser, Alfredo, que pongan en un horario un poco más tarde? Sí, no tendría problema. ¿Como mismo viernes más tarde o cuál es la idea? Yo diría viernes en la tarde. Viernes en la tarde. Dicen los demás. O alguien más. Alguien que ¿Pueden se apagar oponga. la música, por favor? A ver, esperen un segundo. Ya. ¿Cómo comparto? Y Alfredo, una pregunta.
Sí, El casi no te examen escucho. sería subir o sea, abrir una carpeta con un tiempo determinado y luego ahí tendríamos que subir la resolución. Sí. Ya, gracias. A ver, ¿están viendo ahí ustedes la pantalla del Mac Movies? Es una pantalla verde. Estamos viendo el No. Gmail. No, estamos viendo su correo. Correo. No vean mi correo. Alfredo, una pregunta. Diga. A mí no me salió hoy el link para la clase y me tuvieron que enviar por WhatsApp. No sé si estoy utilizando mal o algo así, pero algunas personas igual tampoco no nos salió la clase. Ya, ¿quién me dijo esto? Alex Ocampo. Ya le... Está un poco raro porque estaba colgado para todos en el WhatsApp. Perdón, el D2L. Lo que Alfredo, pasa a es mí que está en tampoco me actividades. apareció. A mí tampoco me apareció. Está en actividades, Zoom, y ahí solo ponen Join Meeting y ya se unen. Ah, ya, Pero gracias. es que a mí me salía una a las 9:30 y me decía que tengo como que ya adelantarme la... Pero era por la zona horaria, tenías que cambiar la zona horaria. Otra pregunta, Alfredo. Entonces, ¿el deber de torsión igual quedaría para el viernes? Sí, ¿Te lo subimos? sí, Ya, gracias. ya. A ver, ¿cómo me cambio de pantalla? Alfredo, una pregunta. ¿Ese ejercicio del capítulo 2 también sería el día viernes? No, hagámoslo progresivamente. Lo dejamos tal vez ese para un día de la siguiente semana. Ok. O sea, estamos un poco probando el sistema. Con eso también me haces acuerdo de que el proyecto que pensaba enviárselos pronto, pero considero que va a estar un poco, yo pienso que esto se va a extender un poco más de lo que pensáramos. Así que no quisiera poner un trabajo en grupo porque obviamente eso demandaría que se reúnan, salgan y hagan compras. Pero vamos a hacer el proyecto, por lo menos en esta fase inicial, de forma del diseño conceptual. O sea, Javier probablemente les dé una de las clases de ejercicios, el uso de la herramienta virtual del software Inventor para que ustedes puedan hacer simulación y diseño. Y le pongan cargas y puedan hacer su diseño de lo que hubiese sido su grúa pórtico. Por lo pronto, pensemos que ese proyecto va a ser de forma virtual, si es que vemos que las cosas se reactivan y se reinician, ya con el diseño que hayan hecho de forma virtual, lo podrían empezar a construir. Entonces, espero más tarde en el día subirles ya las bases del concurso y cifrar ahí, precisar que va a ser por lo menos hasta la primera fase solamente el diseño conceptual. Y bueno, existiría planos y todo, y después decidiremos si es que va a haber o no construcción. ¿Está bien? Ya, a ver, me quedé en la incapacidad de poder... Alfredo, y otra preguntita. ¿El examen va a Alfredo, ser en una videoconferencia, así o cómo? sí, dijo así. Alfredo, desactivaste tu audio. Ahí me escucharon. ¿Desde dónde no me escucharon? Sí, ahí sí, ya No, te no escuchamos. Sí, te escuchamos escuchamos. Ahí antes. sí. ¿Escucharon lo que dije acerca del proyecto? Sí, eso sí. Sí, eso. Ya, bueno, esa era la idea. El examen del viernes sería en una reunión así, Zoom, para cualquier pregunta estar eh, directamente conectados y, e ingresarían ustedes la respuesta a través de una carpeta de 2D. Ya, a ver, déjenme ver cómo me cambio de pantalla. Nueva compartir. Ahí.
¿Pueden ver el pesista sobre el cual estábamos trabajando? No. No, No sé, Estoy sigue viendo viendo el estamos correo. en el Mail. correo. Mail. ¿Siguen viendo el correo? A ver. Ahí. No. 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 Ya, ahí sí. Sí, Ahí sí. sí, ahí sí. El pesista. El pesista. Ya. Entonces. A ver. Ya. Entonces, la clase anterior sí, discutimos acerca del concepto de flexión y habíamos resuelto el problema del pesista, ¿no es cierto? Diseñamos la barra y yo les había adelantado la solución de la barra poniéndoles la ecuación. Entonces, hoy día vamos a hacer la demostración de dónde sale la ecuación, aquella que utilizamos para resolver. A ver. Les digo, disculparán los problemas técnicos. Estoy usando una nueva tablet. Voy a escribir ahí. Ya. Entonces, tema de hoy, flexión. A ver, quieto ahí. A ver. Ahí. Flexión. ¿Me están siguiendo? Estoy escribiendo en la pizarra. Sí. Ok. Entonces, vamos a hacer la siguiente demostración. A la ecuación que habíamos llegado fue que el esfuerzo es igual al momento por... Ay, ¿cómo se llama esto? A ver, creo que me voy a cambiar de escenario. Porque estoy en forma de presentación. A ver, voy a usar pizarra. Ahí ven una página que dice Whiteboard Zoom. Alguien que me ayude. No, o sea, solo está en blanco. Ah, sí, o sea, hay como un lápiz en la pantalla. Ah, ok, ya. Entonces, esto es flexión. Ahí sí, ¿lo vieron? Sí. Sí. Ya, ok, pues ahí estamos. Ya. Voy a realizar la demostración. La ecuación a la que hemos llegado decía que el esfuerzo es igual al momento por la distancia c sobre la inercia. Ya. No nos podemos quedar sin demostrar de dónde vino esta ecuación. Entonces, recuerden que las demostraciones son un poquito intensivas, así que le voy a dar adelante si tienen alguna pregunta, solo interrumpan. Entonces, si recordarán, hicimos el problema del pesista, que a la final tenía dos cargas en los extremos y los brazos que se consideraban apoyos. En esta zona de la mitad, si recordarán los diagramas de cortante, el de cortante era algo así, aquí bajaba el sistema, aquí subía, aquí era nulo, subía una vez más y se cerraba el diagrama. En la zona de la mitad, que es la que les estoy referenciando, no había esfuerzo cortante, pero sí existía momento. El diagrama de momento era algo así, y la curva descendía hasta hacerse constante y subir. Pueden chequearlo en sus notas. Esto fue como lo resolvimos recordando el método gráfico. Entonces, nos vamos a concentrar en esta zona, suponiendo que tenemos una viga que tiene una aplicación de momento constante. Entonces, momento constante en la sección de la mitad, cero cortante, lo podemos representar como que hay un momento en cada extremo y esto va a sufrir una deformación en este sentido, una curva.
Entonces, podemos considerar una sección transversal, aquí lo estoy haciendo en 3 dimensiones, por ejemplo, de un trapecio. Esa es la figura de la sección transversal del rectángulo o la viga que vemos ahí. El plano neutro necesariamente va a estar de la mitad hacia abajo, ¿sí? Era el plano neutro. Plano neutro es la sección que al deformarse, aquí, bueno, sabemos que la parte de arriba se comprime, ¿sí? Entonces, la parte de abajo se tensa, estaríamos en tracción. El plano neutro es aquel que tendría esfuerzos nulos. O sea, sí cambia de forma y ustedes lo verían como una sección curva, pero no se estira ni se contrae, solo cambia de forma. Entonces, ese es el plano neutro. Sobre el plano neutro todo estaría en compresión, bajo el plano neutro estaría en tensión. Entonces, la demostración aquí es que esta sección adopta una curvatura que corresponde a un círculo. Entonces, imagínense que por aquí estuviera el centro. Yo puedo caracterizar este problema por un radio de curvatura ρ. ¿Sí? Entonces, todos los planos paralelos, por ejemplo, el más superior y el más inferior, estarían concéntricos a ese centro que lo hemos puesto en la parte de arriba. Vamos a acá una letra A. Ok. Entonces, vamos a usar aquí coordenadas rectangulares. Déjenme ver cómo puedo cambiar colores. A ver. No. Bueno, continúo. Entonces, esta sección la podríamos borrar. Esta sección la podríamos caracterizar por un ángulo. Este de aquí, el ángulo teta. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, la longitud inicial de esta viga, la original, pongámosle L, luego de aplicado los momentos que están aquí y acá, esto adopta una curvatura. Recordarán que esto sería un momento de tipo positivo, el cual produce una curvatura tipo K feliz. ¿Ya? Entonces, el arco L, pongámosle aquí una letra, pongámosle B y el otro extremo B'. El arco BB' se puede calcular multiplicando el ángulo teta por la distancia ρ. Ya. Entonces, si yo quisiera ahora analizarlo en un plano que está sobre el plano neutro, digamos a una altura Y, ya, entonces, esta altura desde el plano neutro hasta el nuevo plano, pongamos que esta es una letra C y acá una C'. Entonces, ese plano que está a una altura Y, también se puede describir por el ángulo teta. Sin embargo, CC', el arco, va a ser el ángulo teta, pero el radio va a ser menor. Va a ser ρ menos la altura Y, que sería la altura del plano con respecto al plano neutro. Entonces, para la demostración, aquí lo que voy a hacer es sacar la deformación unitaria. ¿Qué era la deformación unitaria? Siempre ha sido la longitud final menos la inicial, la longitud final menos la inicial sobre la longitud inicial. Entonces, para nosotros que estamos con respecto a la cara, el eje longitudinal, aquí, esta distancia, va a ser el eje de coordenadas X. Siempre hemos hecho B de X o M de X, ¿verdad? O sea, la distancia a lo largo de la viga, eso es X. La parte que va hacia arriba, o sea, transversal a la cara, eso va a ser Y. Si consideramos la deformación de CC', es una deformación en X. Ya. Ahora, reemplacemos las longitudes. La longitud final correspondería al arco CC',
que sería teta por rho menos y. Y la longitud inicial sería teta por rho. Si dividimos esto para la longitud inicial, teta por rho, simplificaríamos ahí teta. Y nos quedaría que arriba se restarían, desaparecen rho con este rho. Me quedaría que la deformación a cualquier altura x, la deformación en x a cualquier altura y, perdón, sería menos y sobre rho. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier plano al cual yo le mida cierta distancia al plano neutro y va a tener una deformación negativa. O sea, cualquier plano arriba, la distancia y se mide positivo, va a comprimirse, la deformación va a ser negativa. Cualquiera que se mida hacia abajo va a ser, obviamente, el y sería negativo, menos por menos daría más, y por lo tanto, la deformación hacia abajo sería positiva. Ahora, ustedes obviamente prevén que yo debo llegar a esfuerzo. Entonces, yo puedo multiplicar esto por módulo de elasticidad y sacar una deformación. A cada lado de la ecuación puedo multiplicar por el módulo. Me quedaría aquí arriba que el esfuerzo en X, en la dirección X, voy a escribir que es a cualquier altura Y, se calcularía multiplicando menos Y por el módulo sobre rho. Rho sería una constante. Yo aplico un momento y se genera una curvatura. Y ese rho estaría determinado. Sería una constante. Ahora, si yo quiero sacar, que lo que normalmente quiero sacar son los esfuerzos máximos, el esfuerzo máximo en la dirección X se daría cuando Y se vuelve la distancia máxima al plano neutro. Esa distancia máxima al plano neutro se la va a denominar con la letra C. A ver, ¿dónde la puedo poner? Aquí. Sería esta altura en la distancia Y. Esto sería C. Entonces, esta altura me quedaría que en lugar de Y pongo C por el módulo sobre la distancia ρ. Ya, entonces, hasta aquí. Y varía entre C, que sería la parte más alta, y entre 0. Estoy considerando la zona de arriba del plano neutro de compresión. El esfuerzo se vuelve máximo cuando Y se vuelve C. Ya. Si divido las dos ecuaciones solo para tener una idea de la distribución del esfuerzo, divido, digamos, ecuación A para ecuación B, entonces me quedaría que el esfuerzo que varía según la posición o la altura del plano neutro dependería de ¿qué? De Y dividido para C y multiplicado por el esfuerzo máximo en la superficie. Ya. Esto quiere decir que si el sigma X es constante y C es un número, o sea, constantes, la función del esfuerzo es lineal con respecto al plano neutro. O sea, si yo pudiese dibujar, esta es la sección transversal, digamos esta zona de aquí. ¿Ya? Es esta zona de aquí. Si aquí está el plano neutro, la parte de arriba tendría fuerzas que ingresan, perdón, voy a borrar la segunda línea, pero esas fuerzas cada vez se vuelven más pequeñas hasta hacerse cero. Ahí. En el plano neutro, la fuerza entrante sería cero, o esfuerzo entrante sería cero. Eso es lo que quiere decir la ecuación C que obtuvimos ahí abajo, que dice que el esfuerzo en función de Y es igual a Y sobre C, esfuerzo máximo. Este de acá arriba, esta línea la más larga, sería el esfuerzo máximo en la superficie. ¿Y qué pasaría debajo del plano neutro? Habría más bien fuerzas que salen, o sea, proyectamos la línea, una sola línea, pero este sería el tamaño de las fuerzas.
punto y este punto. Están salientes de la superficie. Arriba está en compresión, abajo en tensión. Ya. Ahora, necesito hacer ahora una interpretación con respecto a el esfuerzo en la cara. Entonces, quedemos con la idea esta de acá, de la ecuación C. Y voy a poner una nueva hoja para distinguir cómo el momento se relaciona al esfuerzo sigma X en función de Y. A ver, denme un segundo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Lo vieron todo o hago algún problema técnico? Yo tengo una pregunta. Sí, ¿El eje X sale del plano? O sea, ¿saldría de la pantalla en este gráfico donde están X y Y? ya. Buena pregunta. Déjame ver si puedo cambiar algún color. A ver. El eje X, si este gráfico es el mismo que aquí, estaría en esta dirección. O sea, está en la dirección del plano neutro. A lo largo del plano neutro. Ajá, está en lo largo de eso. Sí, No, porque pero recuerden que siempre dibujamos el diagrama de cortante o de momento en función de la longitud. O sea, a lo largo de la barra, por ejemplo, del pesista, ese sería el eje longitudinal. Una y transversal hacia arriba sería Y, y pues saliendo de la pantalla sería Z. eso quiere decir que en ese gráfico que hiciste de 3 dimensiones, la X estaría en dirección de la línea punteada. En el de 3 dimensiones, en este de aquí, Ujú. el eje X estaría alineado con esta línea, con esta. Mm, Sería esta. ya. Ya. Entonces, si bien es cierto las curvaturas, o sea, podríamos incluso intentar hacer una solución con coordenadas cilíndricas, pero se considera que yo me posiciono en la cara, en el plano, y de ahí trato de hacer coordenadas rectangulares nada más, porque se consideran que las deformaciones y las curvaturas son pequeñas, por lo tanto no me voy a usar las coordenadas cilíndricas. Entonces, la ecuación C, que dice esfuerzo en X, es el estiramiento en el eje longitudinal. ¿Sí? Y Y quiere decir, en función de Y, solo quiere decir la altura a la que está con respecto al plano neutro. Ya, entonces voy a ver cómo me cambio de... Ya guardé pizarra. Y ahora cómo hago una nueva. Bueno, voy a borrar todo, creo. Vean, hay un screenshot. ¿Puedo borrar? Ya. ¿Se puede tal vez subirle un poquito? O sea, porque lo de... Dime, Daniel, no escucha. Que si le puedes subir un poquito el último gráfico, no sé si es que hay una manera, porque lo de abajo está tapado por la barrita de silenciar, iniciar video y esas cosas. Mm, Puedes, es que tienes la pantalla en grande, hazle la pantalla pequeña, ahí te sale todo. ¿A mí me dijiste eso? No, a Daniel, a Daniel, a Daniel. Ponle skate. Sí, porque no veo cómo yo sé. ¿Pudiste, Daniel? O sea, me sigue saliendo la barrita ahorita que está en la pantalla ya más pequeña, sigue saliendo la barra de abajo. O sea, la que dice invitar participantes y esas cosas. El rato que le hagas grande a la pantalla, trata de no moverle el mouse para que no, para que se te desaparezca la barra, porque a mí me pasa eso. ¿Lo lograste, Daniel? En eso estoy ahorita. O sea, no ves hasta por aquí. O sea, veo la mitad del gráfico de ese que dice esfuerzo máximo. De ahí lo de abajo ya no. O sea, hasta aquí ves. ¿Sí viste esa Ajá, línea? sí, es así. Eh, alguien dele tomando un screenshot y envíele por WhatsApp. Sí, ya la mandé. Bueno, voy a tratar de escribir solamente hasta ese borde. Para que no tenga problemas. Gracias, Ya te José. mandé, Daniel. Ya. Entonces, voy a borrar para hacer un poco de espacio.
Vamos a mover en el borrador. Ya, ahí borramos todo. Ya, entonces, en la sección transversal, dibujemos aquí el gráfico último. Ya, si esto es X y esto es Y, el momento está realmente en esta dirección, causando deformación positiva, y realmente está en una dirección Z. Pero no vamos a considerar demasiado las tres dimensiones, basta con que lo ubiquemos en X. Entonces, por aquí está el plano neutro, lo que está hacia arriba se comprime y esta es la distribución lineal. Lo que está abajo más bien se estira, por eso le cambio la dirección de las flechas. Ya, entonces, el momento Z y voy a hacer una ilustración en 3D nuevamente. Ay, perdón. Ya, entonces, dijimos que era una especie de trapecio. Plano neutro va a estar por aquí. Ya, y ahí acuérdense del cálculo diferencial. Si hay unas pequeñas áreas que son un diferencial de A, en cada una de esas entra una fuerza. ¿Sí? Esa fuerza, a la final yo la puedo escribir como un esfuerzo en la dirección X por un diferencial de área. ¿Ya? Entonces, para yo sacar el momento en Z, puedo hacer la integral de todos los esfuerzos en la dirección X a cualquier altura por un diferencial de área. Bueno, perdón, esto todavía es igual solamente a fuerza, a un diferencial de fuerza. Yo tengo que multiplicar por esta altura para sacar momento con respecto al plano neutro. Esa altura es Y. ¿Okay? Entonces, en esta integral, esto que es fuerza, tengo que multiplicar por Y y integrar todo en la cara transversal, entre el extremo inferior y el extremo superior. Y eso me va a dar todo el momento que está aplicado en ese extremo. Ya. Aquí, dado que las distancias se miden hacia arriba, Y es positivo. Pero en nuestro eje de coordenadas nosotros vemos que Y o la fuerza está entrando hacia el cuerpo. O sea, estaría en la dirección X negativo. Solo por corregir los signos, yo debo ingresar aquí un signo negativo para que esto me produzca un momento a la final positivo. Porque ese es mi convenio de signos. El momento en Z en esta dirección es positivo. Entonces, bueno, aquí me quedó. Voy a ponerlo afuera. Ay. Voy a ponerlo afuera. Ese negativo es para corregir el convenio de signo. Ya. Entonces, en esta ecuación, como ya prevén, voy a meter el sigma X en función de Y, que era la ecuación que le llamé C en la anterior resolución. Entonces, el sigma Y es Y sobre C por el esfuerzo máximo en la superficie y por diferencial de área. Ya, ahí, tanto el esfuerzo máximo en la superficie como C son constantes, por lo tanto yo puedo sacarlas afuera de la ecuación para decir que el sigma X en la superficie dividido para C multiplica a Y cuadrado de A. Este Y cuadrado de A
es el que llamamos la inercia. Entonces, la inercia es, como ustedes ven, la integral y cuadrado de A, que sería el segundo momento de área. Bueno, si vimos ya la ecuación final, diríamos que el momento es igual a menos el esfuerzo máximo en la superficie por I sobre C. Reescribiéndola nos quedaría como la ecuación original que tratamos de usar la vez anterior, con la corrección de que yo debería poner un signo menos aquí. Ya les voy a explicar en el problema, solución del problema, cómo se utiliza ese signo menos. Ok. Hasta ahí. Entonces, vamos a hacer un problema utilizando la ecuación. La I, dejemos diciendo acá que es un factor que puede estar ya tabulado. Habíamos hecho para el círculo, para una sección transversal redonda, era pi cuartos, el radio a la cuarta. ¿Sí? Ahora, este radio a la cuarta se puede transformar en C, dado que para nosotros la distancia C, recuerden, es del plano neutro hacia la superficie. Esta es la distancia C. En el caso cuando hicimos el cilindro de la barra del pesista, pues el plano neutro estaba aquí en la mitad y C coincide con el radio. Esto es C o el radio. Entonces, por eso está la descripción de la inercia así. Y la inercia también que discutimos la clase anterior para un rectángulo es que 1/12 de la base por la altura. Entonces hay que identificar la base. La base en la generalidad de los casos es la que está paralela al plano neutro. Y la altura obviamente estaría en la dirección Y, perpendicular al plano neutro. Entonces quedémonos con la ecuación y la deducción. Y vamos a utilizarla en hacer problemas. A ver, un segundito. Voy a guardarlo, se guardó. Entonces, voy a compartir el PowerPoint. A ver qué pasa. Ya, ahí pueden ver un problema que dice 424. Sí. Sí, ya. Entonces, empecemos a resolver este. Ya, entonces, en estos problemas van a ser relativamente sencillos, no vamos a preocuparnos de hacer todavía el diagrama de cortante momento. Por lo pronto, o sea, capítulo 4, lo que necesitamos es considerar que tengo una sección de viga y está sometida a momento constante. Entonces, en este problema dice, un couple quiere decir par, un momento torsor, momento flector. Un momento flector de 60 newtons metros, dice, se aplica a esta barra de acero. Asuma que el momento flector está aplicado en la dirección Z como se presenta en la figura. Dice, determine el máximo esfuerzo y el radio de la curvatura. Bueno, quedemos con el máximo esfuerzo. Entonces, debemos interpretar la dirección de ese momento que está en color rojo. ¿Sí? Imagínense, por favor, la regla de la mano derecha. ¿Sí? En su mano derecha, alineen su pulgar con la dirección de la flecha que apunta en C negativo. Estoy hablando de la gráfica de 60 newtons metros, ¿sí? De la representación del momento. Y ustedes ven que su mano giraría alrededor del momento. La palma de la mano estaría en capacidad de aplicar presión debajo de la viga. Entonces, si lo dibujamos a como
la dirección X, siempre, ¿no es cierto? A lo largo de la línea de acción. Si lo vemos en XY, ya haciendo, ay, qué pasa, ya, haciendo esto X, acá Y, el momento en este extremo estaría así, ¿se entiende? La parte de la flecha aplastaría la parte inferior de la viga y la provocaría una curvatura en este sentido. Estamos aquí con la curvatura hacia aquí abajo, aplicando presión. Es como que, como les digo, los dedos de la mano estarían presionando la parte inferior y produce la curvatura. Ya. Entonces, ¿cómo se resuelven estos problemas? Paso 1 sería determinar plano neutro. Vaya. Entonces, ya, sí. Voy a intentar una vez más. Parece que se me salta mucho el PowerPoint. ¿Dónde estaría plano neutro, Paul? Paul. Se nos fue Paul. El plano neutro, si es que fuera una forma, no, estaría en 16. ¿En 16? Ujú. ¿Por qué en 16? No, miento, en la mitad de 20, en 10. Estaría en 10, a los 10 milímetros. Ya, correcto. Gracias, Paul. Estaría a los 10 milímetros. El plano neutro está en el eje de las X, ¿no es cierto? Aquí yo vería la proyección aquí. Debería dibujarlo en la mitad, perdón. Pero aquí en nuestra gráfica estaría aquí, justo en el plano de la mitad. ¿Ya? Ese sería el plano neutro. Ya. Entonces estaría a 10 milímetros desde la parte inferior. Ya. Paso 2 sería calcular la inercia. ¿Cómo calculo la inercia de este rectángulo? La inercia sería un doceavo. Un doceavo de la base por Un doceavo de la base por la altura del cubo. Ya. Entonces, ¿cuál es la base? Sería 12 milímetros. Si se dan cuenta, la base siempre está paralela al plano neutro. Entonces, esto sería un doceavo de multiplicar, pongámoslo en metros, sea 0,012. Y la altura sería 0,020 al cubo. Bueno, en esta clase en línea voy a ir yo resolviendo. Y si me equivoco, me corrigen, por favor. Entonces sería 0,020 al cubo por 0,012 dividido para 12. Entonces esto es 8 por 10 a la menos 9 metros a la cuarta. Ya. Entonces, sobre el plano neutro, para nosotros vamos a tener tensión. Bajo el plano neutro, todos los planos estarían en compresión. Entonces, el problema nos pide determine el máximo esfuerzo. Entonces, escribimos la ecuación que dice que esfuerzo es igual a menos momento por C sobre I. Entonces, calculemos el esfuerzo máximo de tensión primero. Para sacar el de tensión estaría calculando en el plano superior. ¿Sí? En este de aquí. Ya, entonces, reemplazo. Momento, dice el problema, es 60 newtons metro. Ahora, C es la distancia del plano neutro a el plano que estoy interesado en calcular. Entonces, en este caso, sería 10 milímetros. ¿Sí? Entonces, multiplico esto por 10 milímetros, 0,010. Y dividiría para la inercia. 8 por 10 a la menos 9. Serían metros.
la inercia está en metros a la cuarta. ¿Sí? Entonces, necesariamente esto me va a dar en newton sobre metro cuadrado, que sería pascal. Entonces, multiplico 60 por 0.01 y divido para la inercia. Me salió 75 megapascales. Por, Menos 75. ya. Menos 75. Ya. Entonces, vamos con la interpretación de los signos. El momento al producir curvatura de cara triste, el momento nosotros deberíamos asignarle el signo negativo de menos 60 newtons metro. ¿Okay? Entonces, en mi ecuación yo debería tener aquí un menos para el momento. Y menos por menos me da más. Ahora, este uso de los signos es, también ustedes lo pueden interpretar, o sea, viendo hacia dónde se curva, yo ya a priori dije que arriba está en tensión, abajo en compresión. Entonces, yo le puedo asignar la naturaleza del esfuerzo, o sea, tensión o compresión. O me puedo guiar por la ecuación, pero la ecuación obviamente tiene que tener congruencia. El signo del momento se le da de acuerdo a si produce curvatura positiva o negativa. También a la distancia C se le da un signo. Aquí la medimos del plano neutro hacia arriba, por lo tanto este es correcto. Pero ¿qué pasaría si calculamos el esfuerzo en el lado de compresión? Daniel, ¿sí puedes ver la parte de abajo? Sí, ya arreglé. Ya, Era chévere. porque el chat estaba con notificaciones. Ya. Y ahora cómo borro la línea. A ver, espera. Ya. Entonces, la parte de abajo tendría un menos. El de arriba sigue siendo menos porque ese es nuestro convenio de signo. Pero en el caso del plano inferior, como lo mido hacia abajo, mi C, la nueva C, es negativa, es menos, en este caso es simétrico, entonces 0.01 y la inercia sigue siendo la misma. Ya, entonces, básicamente esto me va a salir el mismo valor, pero hacia abajo. Perdón, ¿qué? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Alfredo, Bien. Sí. Ese esfuerzo está aplicado entonces en el eje X, o sea, en el eje hacia el eje X, ¿o en qué dirección es? Sí, en la dirección X. O sea, el máximo aquí en el plano de arriba estaría entrando, tanto que el máximo en la parte inferior estaría saliendo. No, ¿qué hago? Al revés. Ya. Abajo tengo en compresión, entonces aquí habría líneas ingresando. En la parte de arriba habría líneas saliendo. Está en tensión. Ya. Y si es que no tenemos el valor del momento y lo sacamos a partir del diagrama, ahí sí usamos el signo que nos da, como hemos hecho, ¿no es cierto? Porque en estática le dábamos la vuelta a ese diagrama para ver cómo la viga se flejaba. Sí, correcto. Sí. Ahora, podrías considerar también que el sistema de coordenadas que se ve ahí, el X, Y, Z, fue exactamente el mismo que usamos para la deducción. Por lo tanto, el momento en Z, que es nuestro dato original, está apuntando hacia menos K, ¿cierto? Está hacia atrás de la dirección Z positivo. Entonces, ahí ya podríamos
empezar a asumir la dirección. Pero sí, la importante también es la interpretación que cada uno le puede dar, ¿no? O sea, imaginándose hacia dónde fleja y qué cara está en tensión, qué cara está en compresión. ¿Ok? Ya, entonces, gracias. aquí tenemos un esfuerzo simétrico, 75 arriba menos 75 abajo. Y esto se compara al esfuerzo de fluencia, ¿cierto? Entonces, la maravilla de esto es que, si bien es cierto, estamos resolviendo flexión, nosotros podemos sacar las propiedades con el ensayo de tracción y a ese compararlos. Entonces, en esta clase, ¿quién debe acordarse del esfuerzo de fluencia? José, creo que está aquí. No lo veo. Bueno, no importa. ¿Cuánto era el esfuerzo de fluencia de la 0 a 36? ¿Alguien por ahí? Augusto. Esfuerzo de fluencia de la 36. 250. Gracias, Daniel. Ya, pues 250. 250 dividiría para 75 y saco un factor de seguridad. Entonces, por eso les decía, ese es lo interesante de la solución matemática, la solución del ensayo de tracción, en este caso aplicado a flexión. Ya. Vamos con otro problema, si no hay ninguna pregunta. Y vamos a poner uno que no sea simétrico. Este. Ya. Entonces, dice que esta es una sección de cast iron y que sobre él actúan 3 kilonewtons metro de momento vector. Tenemos un módulo de elasticidad y dice que tengo una sección transversal en forma de T. Ya, vamos a menospreciar, dice, no considere el efecto de las curvaturas, se refiere a las curvaturas que existen en el cambio de la sección horizontal a la vertical. Entonces, ahí podrían producirse un poco concentradores de esfuerzo, pero recuerden que estamos considerando los esfuerzos en la dirección X. X siempre va a ser paralelo al eje longitudinal. Ya, entonces, tenemos 3 kilonewtons metro. Fíjense en el momento en color rojo. Aquí, alineen el pulgar con la flecha y su mano giraría alrededor del círculo que se muestra ahí. Entonces, esta viga estaría en flexión pura. Esta parte de acá arriba estaría en tensión o compresión. Tensión. La de arriba en tensión y la de abajo en compresión. Carita triste. En la parte de arriba. Ya. Tensión. Carita triste. De abajo, este plano estaría en compresión. Ya, ¿por qué? Porque la palma de la mano estaría haciendo lo que hace la flecha del momento. Estaría aquí aplicando, la palma subiría a la parte inferior, produciéndole una curvatura. Ya, entonces, de ahí ya a priori, como ustedes ven, ustedes ya definen cuál es el esfuerzo. Yo calcularía simplemente momento por C sobre I y le asigno los correspondientes signos. Arriba tensión, abajo compresión. Una pregunta, en ese caso el plano neutro estaría en el centro de la figura transversal, en el centro de masa se podría decir. Ya, entonces, lo importante de esta es que ya no es simétrico. Claro. El plano neutro tiene que tener esta orientación horizontal. Ahora, si esto mide 20 y el de abajo mide 40, la mitad sería 30, ¿no es cierto? ¿Estará de la mitad para arriba o de la mitad para abajo? O en la mitad. Pero en este caso no tendríamos que sacarle la inercia de los dos rectángulos, básicamente, Sí. que forman la viga esta, y después calcularle el centro de gravedad. Claro, como una suma. Correcto, eso es lo que tenemos que hacer. Voy a cambiarme a compartir la pizarra porque si no se me mueve mucho la
Y así tienen los datos del problema. ¿Están viendo la pantalla que estoy borrando? Sí. Ya, pues hagámosle aquí porque si no se mueve mucho. Ya, entonces sigo conversándoles. Una viga compuesta en T, en estática sí creo que alcanzan a resolver para sacar la inercia. Lo que se hace es dividir en secciones de geometrías conocidas. Obviamente una T se puede simplificar en dos rectángulos, uno horizontal y uno vertical, de forma más rápida. Entonces hay que ubicar el centro de masas de cada uno y la inercia de cada uno, usar el teorema de ejes paralelos y poder encontrar el del compuesto. Entonces, vamos a ver. Ya. Aquí sí puedo sentar la mano. Ahí está, veo. Alfredo, entonces, ¿no podríamos asumir que el plano estaría justo en 30? No, de hecho estaría más arriba que eso, porque por simetría el plano neutro se aproximaría más a la parte superior, porque habría más. Si lo trazo justo en la mitad, esto era 20, ¿verdad? Ya, esto era 20, esto era 40. Si lo trazo en la mitad, ustedes verían que habría más masa de material arriba que abajo. Entonces, realmente el plano neutro va a estar más arriba de la mitad, o sea, de la coordenada 30, me refiero. Ah, ok. Sería la mitad de 60. ¿Sí? Entonces, paso 1 en estos problemas debería ser ubicar el plano neutro. Alfredo, ¿se sigue viendo la pantalla del ejemplo 4.2? Gracias. Y ese es el problema que siempre me da esto. Ah, tengo que aplastar, compartir. Ahí. No, Ahí está están igual. viendo. Sigue viendo el ejemplo. Sigue viendo el ejemplo. A ver. Pizarra. Ahí. Sí, ahí sí. Sí. Espérenos, profe, esperen. Ya. Ese me dañó. Ahí está. Ya. Entonces, pongamos las dimensiones del ancho. Creo que la parte más arriba era 90. Y aquí abajo era 30. Ya, entonces, identifiquen geometrías conocidas. O sea, aquí es fácil. Un rectángulo arriba, como le dice el rectángulo 1, y el de abajo sería el de 40 por 30. Entonces, para sacar la posición del plano neutro, se recomienda es conseguir una referencia. Pongamos una referencia, la parte de abajo, la parte inferior. A lo mejor ustedes lo han visto de alguna otra manera, les explico la forma en que yo sugiero hacer. Lo que vamos a encontrar es esta altura, que es la posición del plano neutro. El Y rayada se obtiene calculando o multiplicando la ubicación de cada centro de masas de cada triángulo y multiplicando este por su área. Sumo de todas las que existan y divido esto para las áreas de cada rectángulo. Entonces, dice ahí, Y rayada es igual a la sumatoria de Y sub I por A sub I, que es la distancia al plano neutro de cada centroide o centro de masas de cada figura por su área, dividido para el área total. Esto aplicado a nuestro problema sería ¿qué cosa? Cojo el 1. ¿Dónde está el centro de masa de 1? En la mitad. Ahora, todo es con respecto a la dirección Y. Entonces, con respecto a la referencia,
El centro de masas tiene una altura de, ¿cuánto? 40 50. hasta aquí, más 10 sería 50. El área del rectángulo de arriba es 90 por 20. Ya. Más. Ahora, el centro de masas del rectángulo, que es de 40 por 30, va a estar a una altura de 20, desde el piso. O desde mi referencia. Esto es 20. Ese sería el Y sub I del rectángulo 2. Sería 20 por su área. Sería 30 por 40. Y esto tengo que dividir para la suma de las áreas, que serían 90 por 20, más la otra área del segundo es 30 por 40. Lo he conservado en milímetros porque digamos que vamos a sacar una dimensión en milímetros, después para calcular ya el esfuerzo podríamos hacerlo todo en metros. Entonces, 90 por 20 por 50 sale 90.000 más 20 por 30 por 40. Sale 38 en total. 38. Sí, sale 38. Sí, 38. Ya, 38 milímetros. Esa es la altura del plano neutro. Entonces, como preveíamos, plano neutro está de la mitad de toda esa altura un poco más arriba. Ya, entonces, ese era el paso 1. Siempre ubicar plano neutro. El paso 2, que ya lo intentamos en el problema anterior, es sacar la inercia. Entonces, ¿cómo sacamos la inercia de un compuesto? Esto se usa el teorema de ejes paralelos, que dice que la inercia del compuesto se obtiene sumando las inercias de cada uno, un I sub I, y le sumo otra sumatoria del producto de las áreas A sub I por distancias D sub I al cuadrado. Ahora, importante que es D sub I, es la distancia del centro de masas, del centro de masa I, o sea, del centro de masa de cada rectángulo en este caso, al plano neutro. Ya, entonces, apliquemos esa ecuación aquí. Les recomiendo hacer una tablita. Entonces, podríamos poner aquí el 1 y acá el 2. Entonces necesitamos la inercia de cada uno. Hagámoslo en milímetros, al final lo cambiamos a metros. La inercia de 1, ¿qué sería? 1/12 de la base por la altura al cubo. ¿Sí? El plano neutro en nuestro gráfico sigue siendo horizontal, por lo tanto la base es la de 90. ¿Okay? Sería 90 por la altura al cubo. La altura del rectángulo 1 es 20 milímetros. 20 al cubo. La inercia del de abajo sería 1/12 base de 30 por altura de 40 al cubo. Ya, entonces calcularíamos cada uno y lo sumamos aquí al final. Si quieren pueden irlo haciendo parcialmente, si no, sumamos todo al final. La inercia del compuesto sería el resultado de esta celda más la celda que repite aquí. Entonces, vamos con la expresión del A sub I D sub I al cuadrado. Entonces, siempre estamos en dimensión de metros a la cuarta. Entonces, el A sub I es del área del 1 sigue siendo 20 por 90
Aquí sí, lo importante es cómo sacar D sub I. Entonces, ya. Entonces, D sub I es distancia desde el centro de masa sub I al plano neutro. Entonces, ¿cuánto sería eso para el 1? 12. El centro de masa está aquí. 28. 50 menos 38. 50 menos 28. 38, correcto. O sea, 12. Sería de la mitad acá, estos son 10, ¿no es cierto? De aquí a acá, más la distancia al plano neutro, que si esto es 38, esto es 2. Por lo tanto, eso es 12. 12 al cuadrado. Y para el 2, ubico el centroide que está en la mitad. De ahí al piso son 20, o a la referencia. Y el plano neutro estaba a 38. Por lo tanto, el D sub 2 es este de aquí. D sub 2. Y mide, ¿cuánto es? 18. 18. 18. 18. 30 por 40 el área. Y 18 al cuadrado. Entonces, sacamos aquí el resultado de la celda. Y sacamos la inercia total. ¿Alguien ya tiene? Sí, la inercia sale 220,000. O sea, de los dos. La suma total. Ajá. O sea, ajá. Solo de las inercias. A este de acá. Este. Ajá. 220,000. Y lo otro sale 648,000. Gracias, Daniela. La Esos suma se total. suman, ¿verdad? Milímetros a la cuarta. Sí. Entonces sale 868. 868. Ajá. Gracias. Milímetros a la cuarta. Entonces ahí cambiémosle a metros. A metros. Sí. ¿Podemos dejar expresado en milímetros, Alfredo, o de ley tenemos que cambiar a metros? Sí, pero cuando apliquemos la ecuación del esfuerzo, en cambio, nos va a Sí, demandar cambiar unidades. Entonces ya. aquí un metro, perdón, arriba un metro, acá abajo sería 10 a la 3 milímetros, y esto a la cuarta, entonces sería 10 a la 12 milímetros a la cuarta. Un metro a la cuarta, 10 a la 12. Entonces este me sale ¿qué? 868 por 10 a la 3, me queda 868 por 10 a Queda la 8 menos 9. Eso, ajá. Ya. 8.68 por 10 a la menos 7. Sí, ajá. Ya. Entonces calculemos el esfuerzo. Aquí dijimos que la parte de arriba estaba en tensión, ¿cierto? Sí. ¿No recuerdo? Ya. Entonces calculemos el esfuerzo en el lado de tensión. El esfuerzo en el lado de tensión va a ser... Profe, dice el Iván que se le salió, que se le desconectó el internet y que le deje entrar a la conferencia, por favor. Ya. Gracias. Gracias, profe. Entonces, esfuerzo en el lado de tensión. Como les digo, podemos asignar nosotros mismos el signo, entonces simplemente vamos por el M por C sobre I. Y ya a priori asumimos que esto es positivo. El momento era ¿cuánto? ¿Quién tenía por ahí? 3 kilonewton metro.
Ya, entonces sería 3000 newtons metro. C es la distancia del plano neutro al plano que estoy midiendo. Entonces mi plano neutro estaba a 38, que es aquí, y C es acá arriba. Esta distancia de aquí es la que yo necesito para calcular el Sería esfuerzo en la 22. parte superior. Sería 22. 0.022 y divido para la inercia 868 por 10 a la menos 9. Ya. Debe salir en pascales. $76.03 megapascales. Ya. Gracias. Y la última parte sería tratar de calcular el esfuerzo en el lado de compresión, que es el inferior. En ese caso, el de compresión va a ser mayor, por lo que la distancia también incrementa, ¿no? Correcto. Sería mayor porque la distancia C se modifica. El momento y la inercia son constantes. La distancia C en este caso sería ¿de cuánto? 38. De 38, que al final resulta ser la distancia del plano neutro. Entonces este es un C de tracción y este sería la C, la distancia C al plano de compresión. Entonces sería 3000 por 38 y divido para la inercia. 131. Entonces, yo sé, como les dije a priori, que este es de 134. compresión. Ya. Entonces, si esta es una barra, 31.34. Ajá. 136. 131. 31. Ah, ya, perdón. Ya. Entonces, si lo viéramos en el eje longitudinal X, el borde de la T está aquí, yo le aplico este momento. A medida que voy incrementando el momento, supongamos que parto en 500 newton metro. Tengo un esfuerzo arriba, un esfuerzo abajo. Llego a 3000 newtons metro y arriba yo tengo 76 megapascales, abajo tengo 131. Entonces, si sigo incrementando, el que va a fallar primero, si por ejemplo el esfuerzo de fluencia fuera el de la 36, o sea, más o menos 250 megapascales, ¿sí? ¿Cuál es el lado que va a fallar primero? Sería el lado inferior, el de compresión. La compresión. ¿Sí? Que yo voy incrementando, 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 el que primero va a llegar a fluencia va a ser el lado inferior. O sea, de hecho, si aquí calculo un factor de seguridad, el lado inferior tiene un menor factor de seguridad comparado al lado superior. Esto digamos, les adelanto porque, como saben, siempre hemos tratado de resolver el problema de geometría versus carga versus esfuerzo. Aquí está dada toda la geometría, está dada la carga y estoy calculando el esfuerzo. ¿Sí? Entonces, en ese triángulo que les insisto tanto, tengo la carga, la geometría y tengo el material con su respectivo esfuerzo. Entonces, ahorita les dimos estos dos, ¿ya? Pero si yo quisiera, por ejemplo, preguntarles cuál es la máxima carga, o sea, cuál es el máximo momento, si es de A0 a 36, con este esfuerzo de fluencia, ¿qué debería calcular?
¿Alguien que ¿Podemos opine? hallar el esfuerzo máximo? La pregunta es ahora diferente. Tengo un material que es de A36, cuyo esfuerzo de fluencia es más o menos 250 megapascales. ¿Cuál es la máxima carga? O sea, ¿cuál es el máximo momento? Ya no me quedo en 3000, sino que puedo 5710. continuar. ¿Cómo hacíamos? ¿Cómo haríamos? Dejamos la ecuación y ponemos el esfuerzo máximo, o sea, el momento máximo en función del esfuerzo máximo por la inercia sobre la distancia. Ya, correcto. Gracias, Vinicio. Y eso lo haríamos en el lado de compresión, ¿cierto? Claro, porque Yo ahí sé tenemos que en el nivel de lado de esfuerzo, digamos, tensión antes. no llega simultáneamente al máximo esfuerzo. El que primero va a llegar va a ser el de compresión. ¿Ok? Entonces, cuando no es simétrico, esa distinción hay que hacer. Que el lado que está más alejado del plano neutro, en este caso el inferior, tiene mayores esfuerzos. ¿Ok? Ya. Entonces, hoy día hemos cubierto la deducción de la fórmula, sí me tomó más tiempo de lo que... Profe, antes de Una- continuar, una pregunta. ¿Y los concentradores de esfuerzo? Porque en ese caso los principales puntos de falla serían ahí en la unión. Sí, habría concentradores de esfuerzo en estas esquinas, ¿sí? Deberían ser relativamente suaves las curvaturas aquí para que no se concentren demasiado los esfuerzos. Aunque como vamos a ver, en nuestro caso, el concentrador de esfuerzo va a referirse al esfuerzo en X. Aquí el esfuerzo está aquí, ¿no? Este es de tensión. Y aquí, en cambio, es de compresión. Entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, un orificio, ¿sí? Alrededor de este es cuando se van a concentrar los esfuerzos. O sea, líneas aquí así paralelas, ¿no? Ya. Vamos a discutirlo más a detalle, pero aquí en las esquinas deberíamos tener ángulos redondeados para evitar concentración de esfuerzo también. Pero acuérdate que las líneas están en esta sección, están saliendo del plano, ¿sí? Entonces no hay una seria concentración de esfuerzos en esas esquinas. Pero lo vamos a discutir. Alfredo, Pregunta. Sí. ¿Por qué habíamos dicho de que solamente vamos, o sea, para encontrar la carga máxima solo se va a encontrar en el de compresión? ¿Es porque ese es el que está más cercano a llegar a la fluencia o algo más? Correcto. Es porque está más cercano a llegar a la fluencia. Claro, vemos que es el signo negativo, pero nosotros sabemos que cuando medimos en el ensayo de tracción, se asume que lo que resiste en tracción, la barra de acero, es lo mismo que va a resistir en compresión. Hay materiales que, claro, pueden tener una resistencia mayor en compresión, pero eso habría que también considerarlo en el cálculo. Pero la razón es que porque al ir aumentando el momento, el de arriba, el superior, tiene un esfuerzo nominal en magnitud menor que el de compresión, ¿sí? Que es nominalmente en un número mayor. Por eso se calcularía en el lado de compresión. Entonces, sacar la carga en tensión sería como, o sea, algo que no me serviría, entonces sería... Claro, sacarías un momento que va a ser incluso mayor que el otro, pero nunca vas a llegar a ese momento, porque ya va a fallar primero en el lado de compresión. Claro, en ese caso tocaría, digamos que no nos dan, deberíamos coger el momento menor para saber cuál es el que va a fallar, ¿no es cierto? Sí, se podría calcular ambos y te quedarías con el menor bajo la lógica que si tú vas aumentando, ya falló en compresión y nunca vas a poder llegar al otro esfuerzo. Pero eso depende también de las distancias. Básicamente depende de las distancias, de C sub T y C sub C, porque las inercias son constantes. Mantiene. C cambia para el plano de arriba o el de abajo. Ya. Listo, gracias. ¿Ustedes pueden verme o no? Sí. Ya. Sí. Les hago un breve resumen de lo que hoy vimos.
hicimos la demostración de la ecuación de flexión. Nos tomó un poco más de tiempo de lo que podríamos haber hecho en el pizarrón, pero no importa, estaba bien. Y luego hicimos dos problemas, uno con una sección simétrica y una con una sección en forma de T. Entonces, este capítulo no tiene mucho más que este tipo de discusiones. El momento es constante y lo que vamos a hacer es de aquí llevar esta información a aplicarlo en vigas que tengan cargas distribuidas, puntuales, momentos. Ubicaremos dónde está el máximo momento y ese será el que se alimenta en la ecuación de M por C sobre I, el momento máximo. Aquí en este problema dice el momento es constante. En el otro adicionaremos esa parte de encontrar dónde está el momento máximo. Entonces, al principio de la charla les había dicho que vamos a intentar hacer la evaluación del capítulo de torsión el viernes. Yo tengo mi sospecha de que esto nos va a tomar, esta forma de clases, 15 días por lo menos, o un poco más. Así que tampoco tenemos que retrasarnos en las actividades que tenemos que ir realizando, o sea, evaluar lo que ya pasamos atrás. Y también les comento, entonces, en ese sentido, el viernes haríamos la evaluación del capítulo de torsión. Nos reuniríamos así en una clase Zoom, video, para que en cualquier rato ustedes puedan preguntar. Claro, no me pueden preguntar o compartir la respuesta por audio, porque todos van a enterarse. Pero si tienen alguna pregunta que pueda hacer para todos, la pueden hacer ahí. Colgaría yo un problema o dos problemas en el D2L. Ustedes lo terminan, toman una foto y lo cargan. Ya. Entonces, la otra parte que comentamos es el del proyecto. Yo pensaba enviarles el proyecto y decir que aprovechen el tiempo, pero ya les dije que eso demandaría que ustedes se reúnan y ahorita estamos en cuarentena todos. Entonces, lo que vamos a hacer es clase virtual de Inventor para que Javier les muestre cómo hacer el diseño virtual, conceptual, y eso va a ser, sobre todo, creo que ese va a ser la evaluación del proyecto, a menos que ya nos permitan regresar a clases y ahí sí hagamos la parte experimental. Sí las cosas, pero tenemos que ponerle buena actitud a lo que estamos pasando. Diga, Bob. ¿Nos vas a incluir el ejercicio para recuperar los puntos? Sí, eso lo haríamos la siguiente semana. Ah, ya. Listo. Muchas gracias. El ejercicio de recuperación es del segundo capítulo, ¿no es cierto? De deformación térmica, sí. Deberíamos hacerlo lo más pronto para que no se quede retrasado el conocimiento, pero supongo que todavía se acuerdan de Alfredo, deformación térmica. Sí. Sobre el deber 3, ¿que hay que subirle o...? Sí, lo subiríamos hasta el viernes. Como el viernes vamos a hacer la evaluación. Perdón. No hay ninguna sí, carpeta. Lo subiríamos al D2L. Pero okay, Alfredo, una cosita. ¿Tú nos abrirías una carpeta en la que podamos subir el deber? Sí. Ya. ¿Alguna otra cosa? No. Ya, chicos, bueno, entonces... Creo que ahí terminó, profe. Ya, como les digo, pongamos actitud a esta situación y cuídense mucho, cuiden su salud y la de sus familias. Así que les vaya muy bien, estamos en contacto. Chao, gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, Alfredo, gracias. Gracias, Alfredo. Chao. Chao, Alfredo, gracias. Chao, chao. Gracias, Alfredo.